Hola, hoy vamos a hacer el globo en forma de corazón, ¿vale? La cesta la hice redonda, ¿vale? La base. Y nada, y después le di forma cuadrada con los palos. Le puse cartón para que quedara un poco más asegurada. Y este es el muñequito que va dentro de la cesta, ¿vale? Le puse estas florecitas también que tenía por ahí. Y por detrás se las puse, bueno, las mismas, nada más que diferente color. Esta en blanca y esta en azules. Y necesitamos también los palos para ponérselos. Los palos estos los corté, los dejé más cortitos. Estos son más largos y estos los dejé más cortitos. Y ya pues como nos vaya gustando. Aquí tengo otra cesta que he hecho para otra cosa. Y esta sí que le he dado como forma más cuadrada, ¿vale? Por aquí, bueno, ahora después lo digo, ¿vale? Y nada. Bueno, pues vamos a empezar por el corazón, por la parte de arriba. Y para el corazón vamos a empezar haciendo, en la vuelta número 1, va a ser esta. Bueno, yo lo voy a hacer con una aguja de, a ver, 2,5, ¿vale? Bueno, pues vamos a empezar haciendo un anillo mágico y dentro del anillo vamos a hacer 8 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, así hasta 8. En la vuelta número 2 van a ser aumentos. Yo tengo 2, estos ya, y en el siguiente otros 2, en el siguiente otros 2, y en esta vuelta tenemos que tener un total de 16 puntos. En el mismo punto, 2 puntos. En la vuelta número 3 va a ser un punto y un aumento. Yo ya el punto lo tengo marcado y ahora me tocaría el aumento. Y así en toda la vuelta, un punto y un aumento. Un punto me toca ahora y ahora en el siguiente un aumento. Y así en toda la vuelta. Punto y aumento, con un total de 24 puntos. En la vuelta número 4 va a ser 2 puntos y un aumento. Yo ya tengo el primero marcado, ahora me tocaría el segundo y ahora me tocaría en el siguiente el aumento. 2 puntos en el mismo punto y así en toda la vuelta. 1, 2 y en el siguiente aumento. 2 puntos en el mismo. Y así en toda la vuelta. Ahora de la vuelta número 5, que es esta, a la vuelta número 10 vamos a hacer punto en cada punto. En cada vuelta tenemos que tener un total de 32 puntos, ¿vale? Punto en cada punto. De la vuelta número 5 a la vuelta número 10. Punto en cada punto. Vale, ya he llegado a la vuelta número 10, ¿vale? Y ahora necesitamos otro igual, ¿vale? Hasta la vuelta número 10 necesitamos otro igual para juntarlo, los dos, ¿vale? Bueno, pues lo voy a juntar por aquí con un punto bajo. Lo junto por aquí. Le marco el primer punto. A ver. Y ahora en la vuelta número 11, esta va a ser la vuelta número 11, voy a hacer puntos sobre cada punto. Vale, la vuelta número anterior y la vuelta número 11 tenemos que tener un total de 64 puntos. 32 aquí y 32 aquí, 64. Vale, la vuelta número 12 vamos a hacer lo mismo. Punto en cada punto, con un total de 64 puntos. Punto en cada punto, con un total de 64 puntos, ¿vale? Esta es la vuelta número 12. En la vuelta número 13 va a ser 6 puntos y una disminución. Yo ya tengo el primero. Ahora 2, 3, 4, 5 y 6. Y ahora me tocaría la disminución cogiendo las dos hebras de los 2 puntos de adelante. Bueno, de delante. Y ya tengo la disminución. Y así en toda la vuelta, 6 puntos y disminución. 1, 2, 3, 4, 5
y 6. A ver, y 6. Y lo mismo, disminución, cogiendo las dos hebras de los dos puntos de delante. En la vuelta número 14 van a ser 5 puntos y una disminución. Yo ya tengo el primero, 2, 3, 4 y 5. Y ahora me tocaría la disminución, cogiendo las dos hebras de los dos puntos de delante. Y así en toda la vuelta, 5 puntos y disminución. 1, 2, 3, 4, 5 y de nuevo la disminución. Y así en toda la vuelta. En la vuelta número 15, 4 puntos y una disminución. Yo voy a hacer los dos primeros, 1 y en el siguiente 2. Y ahora aquí voy a hacer mi disminución. Y ahora ya sí voy a hacer los 4 seguidos. 1, 2, 3 y 4. Y la disminución de nuevo. Y así en toda la vuelta. 4 puntos y disminución. 4 puntos y disminución. Y aquí nos van a quedar los 2 puntos. De la vuelta 16, que es esta, a la vuelta 18 va a ser punto en cada punto. De la vuelta 16, que es esta, a la vuelta 18, punto en cada punto. En la vuelta número 19 van a ser 3 puntos y una disminución. Yo ya tengo el primero marcado, ahora me tocaría 2, 3 y ahora me tocaría la disminución, cogiendo lo mismo, las dos hebras de los dos puntos de delante. Bueno, las dos hebritas de los dos puntos de delante. 1, 2, 3. Lo mismo. Disminución, punto y el otro punto. Y así en toda la vuelta, 3 puntos y disminución. De la vuelta número 20 a la vuelta número 22 van a ser punto en cada punto. De la vuelta 20 a la vuelta 22, punto en cada punto. En la vuelta 23 van a ser 2 puntos y una disminución. 1, 2 y disminución. Y así en toda esta vuelta, 2 puntos y disminución. 1, 2 y disminución. De la vuelta número 24, que es esta, a la vuelta número 26, punto en cada punto. De la vuelta 24, que es esta, a la vuelta 26, punto en cada punto. En la vuelta 27 van a ser 2 puntos y una disminución. 1, 2 y la disminución. Y así en toda esta vuelta, 2 puntos y disminución. 1, 2 y de nuevo la disminución. En la vuelta 28 va a ser punto en cada punto. Y en esta vuelta, en el último punto, voy a hacer un cambio de color. Lo voy a hacer el cambio de color a marrón, ¿vale? En el otro lo hice gris. Bueno, pues en este lo voy a hacer a marrón. A ver, el cambio de color es lo de esto, ¿vale? Aquí al final. Al final lo he hecho con otro hilo. Bueno, y ahora de la vuelta 29, que es esta, a la vuelta 32, vamos a hacer punto en cada punto. De la vuelta 29, que es esta, a la vuelta 32, punto en cada punto. Y ya cuando acabemos, cortamos hilo y nada, y cerramos. Bueno, no, yo lo dejé abierto, que por abajo se ve, pero acordaros también de rellenar, ¿vale? Mirad, por aquí está abierto, que se ve el algodón y eso. Pues nada, vale, y el corazón ha quedado así, ¿vale? Y ahora para la cesta yo la voy a hacer en este marrón. Para la cesta 17 cadenas.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya he hecho las 17 cadenas y ahora en la segunda cadena voy a hacer punto bajo. Y me voy a ir por toda esta cadena haciendo puntos bajos. Punto bajo, punto bajo, punto bajo. Así haciendo puntos bajos. Ya he acabado la vuelta número 1. Ahora para la vuelta número 2 lo mismo. Subo con una cadena, giro y en este punto de aquí un punto bajo. Punto bajo. Y así en toda la vuelta de puntos bajos. Tengo que hacer en total 14 vueltas de puntos bajos. Esta es la vuelta ya número 2, ¿vale? De punto bajo. Tengo que llegar hasta la vuelta número 14 haciendo puntos bajos. Ahora por todo alrededor de esto, por aquí, por aquí, por aquí y por aquí, voy a hacer punto por punto. Aquí en la esquinita voy a hacer en el mismo doble, o sea, dos puntos. El primer punto lo marco y ahora en el mismo vuelvo a hacer un punto. Y me voy a ir por lo que he dicho, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, haciendo punto por punto, ¿vale? Aquí voy a hacer 16 y aquí voy a hacer 14 y 14, ¿vale? Y en la esquinita doble. Vale, pues ya he llegado al final. Y ahora, esta va a ser la vuelta número 2. Voy a hacer punto en cada punto cogiendo la hebra de atrás. Punto en cada punto cogiendo la hebra de atrás. Esta de adelante no, la de atrás. Esta no, ¿vale? Esta. Bueno, pues punto en cada punto cogiendo las hebritas de atrás. Esta va a ser la vuelta número 2. Vale, pues ya he acabado la vuelta número 2. Ahora de la vuelta número 3 a la vuelta número 16, punto sobre cada punto. Ya así cogiendo todo el punto. De la vuelta número 3, que es esta, a la vuelta número 16, punto en cada punto. Y así es como quedaría la cesta. Después le voy a hacer así, lo voy a doblar un poquillo, le voy a hacer así un dobladillo así. Y ya está, ¿vale? Y así quedaría. Y para el muñeco lo voy a hacer en esta lana que tengo así finilla. Voy a empezar, se lo voy a hacer en blanco. Voy a empezar haciendo un anillo mágico y dentro del anillo 6 puntos. Dentro 6 puntos. 1, 2. En la vuelta número 2 van a ser todo aumento. Yo ya tengo el primero marcado y en el mismo punto otro punto. En el siguiente punto y otro punto en el mismo. Y así hasta tener un total de 12 puntos. En la vuelta número 3 va a ser un punto y en el siguiente un aumento. En el siguiente un punto y en el siguiente un aumento. Y así en toda la vuelta, un punto y un aumento. En la vuelta número 4 van a ser 2 puntos y un aumento. Ya tengo el primero. Ahora 2 y ahora en el siguiente aumento. Y así en toda la vuelta, 2 puntos y aumento. 1, 2 y siguiente aumento. En la vuelta número 5 van a ser 3 puntos y un aumento. Yo ya tengo el primero, ahora me tocaría el segundo y ahora el tercero. Y ahora en el siguiente el aumento. Y así en toda la vuelta, 3 puntos y aumento. 1, 2, 3 y en el siguiente aumento. De la vuelta número 6, que es esta, a la vuelta número 11 vamos a hacer punto en cada punto, puntos sobre cada punto. De la vuelta 6, que es esta, a la vuelta 11.
En la vuelta 12 va a ser 3 puntos y una disminución. 1, 2, 3 y la dismi, cogiendo las 2 hebras de los 2 puntos de adelante. Y así en toda la vuelta, 3 puntos y disminución. 1, 2, 3 y disminución. En la vuelta número 13, 2 puntos y una disminución. 1, 2 y disminución. 1, 2 y disminución. Y así en toda esta vuelta. En la vuelta 14 un punto y una disminución. Un punto y disminución ahora. Y así hasta acabar toda esta vuelta. Un punto y disminución. Si queremos ponerle los ojos de seguridad, yo se los puse entre la vuelta número 8 y la vuelta número 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Por aquí se los puse, ¿vale? En la vuelta número 15 va a ser punto en cada punto. En esta vuelta un punto en cada punto. En la vuelta 16 va a ser un punto, que ya lo tengo marcado, y en el siguiente va a ser un aumento. Y en esta vuelta va a ser un punto y un aumento, un punto y un aumento. Un punto y ahora me tocaría mi aumento. Y así en toda la vuelta. En la vuelta 17 van a ser 2 puntos y un aumento. 1, 2 y aumento. Y así en toda esta vuelta, 2 puntos y aumento. 1, 2, a ver, que coja bien. 2 y de nuevo el aumento. En la vuelta 18 puntos en cada punto. En esta vuelta un punto sobre cada punto. Ahí. En la vuelta 19 van a ser 3 puntos y un aumento. 2, 3 y ahora me tocaría el aumento. Y así en toda esta vuelta, 3 puntos y aumento, 3 puntos y aumento, hasta llegar de la vuelta 20, que es esta, a la vuelta 25 puntos en cada punto. De la vuelta 20, que es esta, a la vuelta 25 puntos sobre cada punto. En la vuelta 26, cogiendo la hebra de dentro, vamos a hacer puntos en cada punto, cogiendo la hebra de dentro. Y se me olvida ir rellenando, ¿vale? Para que después pues no nos cueste tanto trabajo rellenarlo. Cogiendo la hebrita de dentro punto por punto. En la vuelta 27, ya cogiendo todo el punto, van a ser 3 puntos y una disminución. 2, 3 y disminución. Ya cogiendo todo el punto, ¿vale? 3 puntos y disminución. Hasta llegar al final de la vuelta. En la vuelta 28, 2 puntos y una disminución. 1, 2 y disminución. 1, 2 y disminución. Y así en esta vuelta, 2 puntos y disminución. En la vuelta 29, un punto y una disminución. Yo ya tengo el primero marcado y ahora me tocaría mi disminución. Lo he rellenado y creo que me he pasado rellenando. A ver. Bueno, pues eso. Un punto y una disminución. Ahora mi punto y ahora de nuevo mi dismi. Y así hasta acabar la vuelta, ¿vale? Vale, y yo ya he acabado y voy a cerrar con la aguja. No me gusta la última vuelta hacerla todo disminuciones, ¿vale? A mí, yo hago una o dos disminuciones y ya
con la aguja, cogiendo la hebrita de delante, pues eso, ¿vale? Y ya pues cierro. Mirad, aquí le he dado forma y el hilo me lo he llevado hasta aquí arriba, y como le voy a poner un gorro para que no se le vea, pues así se me queda, para que se me quede, para que tenga. Pero bueno, que a este no se lo hice, ¿vale? Nada más que como cogimos la hebra de dentro, pues se le queda así como, a ver, como este bordecillo, ¿no? Ahí, y nada más que le voy dando forma así para que, y se me queda, ¿vale? También queda igual como lo haga, que se queda. Bueno, pues el muñequito va ahí dentro de la cesta, aquí, ¿vale? Y nada, vale. Bueno, pues vamos a seguir. El gorro lo voy a hacer en este azul, con este hilo que me he encontrado por ahí. Y voy a hacer 42 cadenas. Sí, 42 cadenas. Si se lo medimos a nuestro muñequito, y depende de cómo le quede, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A ver, y me voy a ir haciendo medios puntos altos, me voy a ir a la tercera cadena. 1, 2, y en la tercera voy a hacer un medio punto alto, ¿vale? Cojo hilo, meto la aguja por el punto, saco hilo y saco por los 3. Y así me voy haciendo medios puntos altos por toda la cadena. Esta va a ser la vuelta número 2. Así. Vale, pues ya he llegado al final, subo con 2 cadenas, giro, y ahora, a ver, en todas las vueltas van a ser cogiendo las hebritas de atrás, ¿vale? Cojo la hebrita de atrás y vuelvo a hacer medios puntos altos, siempre cogiendo las hebritas de atrás, ¿vale? Siempre cogiendo las hebritas de atrás. Y en todas las vueltas. Y voy a hacer de la vuelta, esta es la vuelta número 3, hasta la vuelta número 14, eso, medios puntos altos. Cuando llega al final subo con 2 cadenas, giro y vuelvo a hacer medios puntos altos, y siempre cogiendo las hebritas de atrás. Bueno, pues tiene que quedar algo como así, ¿vale? Ahora le voy a dejar hilo largo para coser, sí, para coser. Y a ver, y ahora con la aguja pues vamos a coser esta parte y esta, las dos, ¿vale? Vamos a coser por aquí para hacer el gorrito. Cogemos punto de aquí y punto de este lado, y así. Vale, pues ya lo tengo cosido, ¿vale? Ya he llegado hasta aquí al final, y ahora voy a coger aquí así más o menos para coserlo, ¿vale? Por aquí así para coserlo. Ahora lo coso mejor. A ver. Así. Por aquí cojo. Yo siempre he dicho que soy muy mala para coser, pero malísima, no sé coser. Así, vale. A ver. Bueno, le voy a dar la vuelta. Quedaría así. Y ahora se lo voy a probar a mi muñequito. Le voy a hacer como un dobladillo así. Y a ver cómo queda. Mira, le quedan ponerle los ojos. Se lo voy a poner los ojos de los que van pegados, ¿vale? Se lo voy a echar así para atrás. Si veo, pues le hago
más para arriba. Que vosotros le cogéis la medida de... He hecho 42 cadenas, vosotros se las cogéis la medida y si veis, pues le hacéis menos cadenas. Mira cómo quedaría. Bueno, ahora al otro no le hice... A este no le he hecho bufanda. A este se le voy a hacer una bufanda para que quede más bonito. Vale, con el mismo hilo voy a hacer... Pues voy a hacer... a ver... Que no sé, cuatro cadenas. Sí, voy a hacer 4 cadenas. 1, 2, 3 y 4. Y voy a hacer en el segundo punto, voy a hacer un punto bajo. En el siguiente otro punto bajo. Y en el siguiente otro punto bajo. En total 3 puntos bajos, ¿vale? Subo con una cadena, giro y 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Y así voy a hacer todo hasta cogerle la medida, ¿vale? Voy a ir subiendo con una cadena, girando y hasta cogerle la medida del largo que quiero, ¿vale? Se lo voy a ir probando. Vale, pues ya he acabado, le he tomado la medida para mi muñeco, le he puesto estos flecos aquí y nada, pues así se la voy a poner ahora. Después la bufanda, así, después su gorro, a ver, el gorrito que aparezca por aquí, no, que le estuve cortando los hilos, a ver, así, más o menos. Y nada, pues lo voy a montar en su cestica y después, el corazón, también que lo tengo aquí. Y nada, y voy a ir montándolo ya todo, ¿vale? Con los palos, a ver que los tengo aquí guardados, con los palos estos, los palos, cada uno por la medida que quiera. Yo le voy a cortar un poco a los palos. Bueno, pues cuando lo tenga todo montado vuelvo, ¿vale? Vale, y aquí tengo el muñeco y el globo ya puesto, ¿vale? Mirad cómo queda. Así, ¿vale? Pues nada, pues ahora metemos aquí a nuestro muñequito en el globo y quedaría así. Por detrás le he puesto también estas y eso. Este es el que hice de muestra para ver cómo quedaba, este de ahí. Y este es el que hemos hecho hoy. Los ojos son estos pegaditos. A este le he puesto la bufanda para que no pase frío. Este no tiene. La cestita es más pequeña, esta es más grande, pero son iguales, ¿vale? Totalmente iguales. Pues bueno, pues espero que os haya gustado, que lo hagáis, que nada, que muchas gracias por ver los vídeos.